oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, Alá, simplemente Alá. Josué capítulo 10. Así que en este momento vamos a leer alternativamente del capítulo 10, los versículos del 1 hasta el 11. Vamos a tocar este pasaje el día de hoy, así que vamos a leer juntos. Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafta, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón, y pelearon contra ella. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Hasta ahí es la palabra de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día, gracias por tu palabra. Hoy estamos iniciando una nueva Semana Santa y por eso estamos preparándonos también para la Pascua. Abre nuestro corazón ante la palabra que hoy vamos a tocar, reconociendo a nuestro Salvador Jesucristo. Señor, actúa por medio de tu Espíritu Santo en nosotros. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestro corazón delante de ti. Te damos muchas gracias por todo. Pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 8. Leamos juntos. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No tengas temor de ellos. En el inicio de cada Semana Santa, recordamos cómo fue la entrada de Jesús en Jerusalén antes de su pasión. Como habrán visto, hay mucha gente en las calles yendo a la celebración del Domingo de Ramos. Un día como hoy, grandes multitudes se agolparon para darle la bienvenida. Lo aclamaban con alegría, arrojando sus mantos a su paso y agitaban ramas de palmeras en sus manos. No obstante, ellos veían en Jesús solo a un gran ídolo popular o un libertador humano. Pero detrás de
esa gran celebración, había otra realidad, una realidad más cruda y feroz. Jesús no venía a Jerusalén para convertirse en el rey político que todos ansiaban. No venía a expulsar invasores terrenales. No venía a desplegar su poder para lograr planes humanos. Había una dura batalla espiritual que debía enfrentar. Tenía una difícil misión por cumplir. Y más allá de que Dios ya le tenía preparada la victoria, era Jesús quien tenía que introducirse a la guerra. Tenía que entrar a esta ciudad que representaba para él el más brutal campo de batalla. Allí lo esperaba el más cruento enemigo. Cristo pelearía a favor de los indignos pecadores hasta la sangre, a fin de extender el reino de Dios, a fin de rescatarnos de la esclavitud del pecado, a fin de triunfar sobre la muerte, llevándonos a ser eternamente vencedores. En la palabra de hoy también encontramos una sangrienta batalla por la liberación de una multitud. Es la batalla que Josué debió librar contra fuertes enemigos para rescatar a los gabaonitas, aquellos que con astucia lo habían hecho firmar una conveniente alianza de paz. No obstante, de esa dura pelea, Josué obtendría una inmensa victoria junto con todo su pueblo. Por someterse al Señor, traería salvación y extendería el dominio de Israel. Nosotros hemos sido rescatados en Cristo para una nueva vida con una nueva esperanza. Aún así, puede que nos toque enfrentar circunstancias duras en el camino. El enemigo está al acecho. No obstante, tenemos un libertador poderoso. Podemos alzar nuestros ojos a Jesús y clamar por su ayuda. Y Él nos librará y nos dará su victoria. Acerquémonos hoy a nuestro Salvador reconociendo su poder. Acerquémonos a nuestro Señor con la firme decisión de seguir su voluntad. Entonces podremos ver su mano de poder obrando entre nosotros. Entonces podremos obtener la más gloriosa victoria. Amén. Los gabaonitas, como habíamos dicho, habían concertado con Israel una alianza de paz. Por eso, por más que habitaban en medio de la tierra de Canaán, se les concedió la vida. Sin embargo, este enorme privilegio no fue visto con buenos ojos por parte de los otros cananeos, porque los gabaonitas ya estaban ligados a un pacto previo. Anteriormente, la palabra nos dice que todos los reyes que estaban a este lado del Jordán se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Todos los reyes. Los gabaonitas también habían sido incluidos en el compromiso de unir fuerzas contra los hebreos. No obstante, le dieron la espalda a su trato con los cananeos y concertaron una alianza con el enemigo. Por lo tanto, la acción de Gabaón fue considerada por los reyes de Canaán como una apestosa traición. Cuando Adonisedec, el rey de Jerusalén, oyó de las conquistas de Josué y que los gabaonitas habían firmado un acuerdo con él, se sintió sumamente perturbado. Por un lado, la palabra nos dice que tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y todos sus hombres eran fuertes. El rey de Jerusalén se sintió atemorizado porque uno de sus aliados, de los más poderosos, de los más fuertes, se había pasado al bando contrario. De este modo, las fuerzas de la coalición cananea se debilitaban significativamente. Por otro lado, además de un gran temor, Adonisedec sintió un profundo desprecio contra los gabaonitas por haberlo traicionado. Por eso no quiso dejarlo sin la reprimenda que merecía su insolencia. Así que se propuso reunir a los reyes de las potencias del sur de Canaán. Eran los reyes de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón.
junto con Jerusalén. A ellos les envió a decir: subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. De este modo, 5 reinos se aliaron contra una región, 5 contra 1. Como nos dice el relato, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Esta era una provocación deliberada contra Josué e Israel. Querían reducir su dominio apropiándose de un territorio muy importante. Pero además, esta acción manifestaba un claro mensaje contra todos los que osasen abandonar la coalición cananea para aliarse con los enemigos hebreos. Toda traición provocaría la inminente destrucción de los traidores. Así es como la gente del mundo reacciona frente a la traición de los otros, con venganza, con desprecio, con violencia, deseándole o provocándole el mal al que lo dejó de lado. La traición despierta el mayor de los odios y produce las heridas más profundas. Tal vez esto se deba a que la traición atenta directamente contra el orgullo más arraigado en nosotros. Debido a esto, para algunos, traicionar es aún peor que asesinar. De hecho, la traición fue considerada en casi todas las antiguas civilizaciones como el peor de los delitos que podía cometerse. Por eso, era causa ineludible de pena de muerte. Los traidores eran decapitados, quemados en la hoguera, ahorcados, fusilados y, como en la antigua Roma, eran crucificados. Todos hemos sufrido alguna vez la traición, ¿no es así? Sabemos lo que se siente al padecer el engaño, la decepción y las heridas consecuentes, ¿no es así? Pero la traición es más dolorosa cuando proviene de aquellos a quienes más amamos. No obstante, por otro lado, de uno u otro modo, nadie puede afirmar que jamás haya traicionado. Nadie puede decir que jamás traicionó a otro. Aún así, sin lugar a dudas, la mayor, la más aguda y la más famosa traición en toda la historia de la humanidad fue la que sufrió Jesús, el Hijo de Dios. Porque Judas Iscariote, uno de los que integraban su círculo más íntimo, lo vendió a la muerte por apenas unas cuantas piezas de plata. A pesar de esto, ¿cómo reaccionó Jesús? No con odio ni con venganza, sino con amor. En varias ocasiones, antes de que Judas concretara la traición, el Señor lo llamó a recapacitar y a arrepentirse. Incluso en el momento mismo de ser arrestado, mientras lo señalaba con un beso, Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús no reaccionó con desprecio, ni buscó tomar revancha, porque en verdad amó a Judas hasta el fin. Jesús prefirió amar en lugar de vengarse. Prefirió sufrir él mismo el castigo de la traición sobre su cuerpo. Y fue así, por su amor incontenible e inquebrantable, que se dirigió hacia la cruz. Jesús sabe lo que significa ser traicionado, y no solo por parte de Judas, también por sus amados discípulos que lo abandonaron cuando fue arrestado, por Pedro, que lo negó en 3 ocasiones, por la multitud, por esa multitud que le había dado la bienvenida con pompas y platillos y que terminó por gritar ante Pilato: ¡crucifícale, crucifícale!
Jesús fue completamente olvidado y desechado por quienes amó. Y aún así, sufrió sobre sí mismo nuestro castigo para salvarnos, para hacernos libres de toda herida y dolor, como el que nos ha dejado el puñal de la traición, para brindarnos el perdón y hacernos capaces de perdonar a los demás, para derramarnos su amor, con el cual también hoy somos capaces de amar. Nosotros creemos en un Dios de amor que nos abraza, nos perdona y nos sana. Creemos en un Dios justo que todo lo ve y todo lo sabe. Por eso no necesitamos buscar revancha contra los otros cuando nos hacen daño. Nuestra única reacción siempre debe ser la de amar. Pablo nos dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Fuiste alguna vez traicionado? ¿Alguna vez alguien te traicionó? Seguramente sí. ¿Y cómo reaccionás cuando te sentís traicionado o maltratado? ¿Con venganza? ¿Con desprecio? ¿Con violencia? Este es el comportamiento que acostumbran tener aquellos que se encuentran lejos de Dios. Pero nosotros hemos sido recubiertos por un inmenso y conmovedor amor. Es el amor de nuestro Señor Jesús, que nos dio una nueva vida y que nos llama a vivir en contra de la corriente de este mundo. Por lo tanto, ya no somos esclavos de las conductas de este mundo. No somos esclavos al rencor y al deseo de venganza. Tampoco somos esclavos al hábito de traicionar a los otros, como muchos suelen hacer. Hemos obtenido la capacidad de amar y perdonar por el amor y el perdón de nuestro Señor hacia nosotros. Por eso, luchemos para no actuar como actúa el mundo. Jesús sabe exactamente lo que sentimos, pues lo vivió en carne propia. Él llevó en la cruz todo el peso del pecado y del dolor para hacernos libres. Cargó nuestras heridas, cargó nuestras culpas, pagó sobre un madero el precio que nosotros debíamos pagar. Su bendición y su amor sobrepasan infinitamente a cualquier padecimiento o herida que pretenda esclavizar nuestro corazón. Amén. Frente a la amenaza de los 5 ejércitos aliados que se disponían a atacarlos, los gabaonitas le hicieron llegar a Josué un urgente pedido de auxilio. Le dijeron con desesperación, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. No niegues ayuda a tus siervos, sube pronto a socorrernos. Los gabaonitas se habían quedado con un único aliado y supieron clamar por su ayuda en el tiempo más apremiante. Aquellos a los que se les había concedido la vida, sin merecerlo, suplicaron ahora el favor de Josué. ¿Y cuál fue su respuesta? La palabra nos dice, y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. El ataque de los 5 reyes era una oportunidad excelente y única para Josué. Con tan solo quedarse de brazos cruzados, podría ver cómo otros hacían el trabajo difícil por él. Los cananeos se eliminarían entre sí. La ciudad de Gabaón sería exterminada, e Israel sería libre de aquella imprudente alianza
que había firmado y de la que no podía retractarse. Josué podría haber evitado salir a la batalla, pero él no pensó de esta manera, porque era un hombre leal a sus promesas. No podía dejar de acudir al desesperado llamado de los gabaonitas. No podía abandonarlos en su necesidad, porque era el santo nombre del Señor por quien habían jurado al hacer alianza el que se ponía en juego. Así que Josué salió de inmediato a ayudar a quienes les habían concedido la vida. Como los 5 reyes cananeos, también Satanás se siente traicionado por quienes lo abandonan para aliarse a Cristo. Por eso sale a hacer guerra contra los hijos de Dios, para destruirlos con sus ponzoñosos ataques, acusaciones, persecuciones y tentaciones. Pero al igual que los gabaonitas, al solicitar el auxilio de Josué, nosotros que fuimos rescatados por Cristo, es a Cristo a quien debemos clamar por ayuda en nuestra necesidad. Es a nuestro Señor al que debemos dirigirnos antes que correr hacia las ayudas del mundo. Solo Él es nuestro auxilio y verdadero socorro. El salmista lo reconocía así, y por eso proclamó: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Alcemos también nosotros nuestras miradas al Señor para hallar en Él nuestra ayuda. Enviémosle nuestro mensaje de auxilio en oración. Clamemos ante Él con desesperación y Él nos responderá, porque Él es leal a sus promesas. Por más que las circunstancias a veces parezcan demostrar lo contrario, Él comienza a trabajar de inmediato para socorrernos. Cuando clamamos al Señor, Él atiende nuestros ruegos y responde. Dios ya está trabajando. Por amor de su nombre, por el cual ha sellado nuestra alianza en Cristo, porque Él es fiel y poderoso, porque Él nos ama con un amor incondicional. Amén. Ahora bien, ante el pedido de auxilio de los gabaonitas, había una realidad que Josué no podía evitar ni desconocer. Era la primera vez que saldría a una batalla que no estaba en sus planes. No iría a conquistar una ciudad como en las otras oportunidades. Irrumpiría en una guerra que otros habían iniciado y no contra él. Pero además, el enemigo no estaba conformado por un único ejército. Era la confederación de 5 ejércitos mejor entrenados, más poderosos y más numerosos que sus tropas. No es extraño pensar que Josué debió haber sentido preocupación y miedo ante un adversario de tal dimensión. Pero no estaba solo en la lucha. El Señor se le presentó y le dijo: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No tengas temor de ellos, no tengas temor de ellos. De este modo, al entrar en comunión con el Señor, Josué inició el camino hacia la victoria. Porque el punto de partida para la victoria de todo creyente comienza en la comunión con el Señor. El punto de partida para la victoria de todo creyente comienza de rodillas en oración. En base a la certeza que Dios sembró en él, Josué avanzó toda la noche hacia Gabaón y tomó por sorpresa a los escuadrones de los 5 reyes. En ese momento, el Señor llenó de consternación a los enemigos de Israel, que fueron heridos con gran mortandad. Los soldados cananeos estaban tan aterrados que huyeron despavoridos.
En su intento desesperado por salvar sus vidas, cruzaron por empinadas montañas, dejando atrás a los israelitas. Pero cuando creyeron estar a salvo de aquellos que los perseguían, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. De este modo, Dios cumplió lo que le había prometido a Josué. Todo adversario fue entregado en su mano y ninguno de ellos prevaleció delante de él. El Señor intervino y ejecutó su implacable juicio contra los enemigos de su pueblo. Y así fueron más los que cayeron por el granizo que envió Dios que por la espada de los hebreos. La guerra había sido de Dios. La victoria también le pertenecía a Él. El Señor demostró una vez más su poder, su soberanía y su fidelidad. Es Dios quien pelea tus batallas. Es Dios quien pelea nuestras batallas. Es Dios quien nos da la victoria. Porque cada una de nuestras luchas, Él las toma como propias. Ante los más problemáticos conflictos, frente a los más intimidantes ataques del enemigo, como a Josué, Dios también se presenta ante nosotros y nos dice: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No tengas temor de ellos. ¿Lo crees? Podrás avanzar en la batalla con la certeza inquebrantable de la victoria que Dios te dará. Amén. No tengas temor. No tengas temor. El temor paraliza y ciega. El temor te priva de recibir las bendiciones que Dios ha preparado para vos. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos estar seguros y sin temer ante los enemigos más terribles y poderosos? ¿Cómo es que podemos estar seguros de que venceremos? Porque no estamos solos. Y porque ya hubo uno que venció en nuestro lugar. Hubo uno que ya derrotó al más terrorífico y fuerte enemigo. Cristo se puso de pie en el frente de batalla para librarnos. Intervino en una guerra que podría haber evitado. Pero Él respondió de inmediato al urgente clamor de quienes perecíamos en el pecado y sin esperanza alguna, de quienes estábamos condenados a la muerte. Sin embargo, antes de su dolorosa batalla sobre un madero, Jesús también enfrentó la agonía y el temor. Era una guerra muy dura la que tenía por delante. Por eso buscó entrar en comunión con el Padre Celestial. Se dirigió al huerto de Getsemaní y clamó ante Él diciéndole: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, Jesús enfrentó una estremecedora lucha, tal es así que, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Allí, en ese huerto, fue donde el Padre Celestial le dio consuelo y fortaleza, y la certeza de una victoria garantizada. Allí fue donde Jesús inició el camino hacia su gloria. Contempló con gozo a una gran multitud que sería redimida por medio de su sacrificio. Por eso Cristo se levantó y avanzó contra el más cruento y despiadado enemigo. Se encaminó con valor, venciendo el temor, hacia la cruz donde nos libraría del pecado. Él triunfaría sobre la muerte y el diablo sería completamente derrotado. Hoy podemos estar seguros que Dios nos hizo vencedores a través del sacrificio de amor de nuestro Salvador Jesús. Por eso no tenemos nada que temer.
No tenemos nada que temer ante los enemigos más fuertes que atenten contra nosotros. Pablo declaró: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya no somos esclavos del pecado, somos libres en Cristo. Cuando perseveramos en mantener nuestra comunión con el Padre Celestial en oración y por medio de su Espíritu Santo, cuando hacemos morir nuestros deseos para hacer propia la voluntad de Dios como Jesús, no hay otro desenlace posible que la victoria. Amén. Dirijamos nuestra mirada a nuestro Dios en todo momento. Acerquémonos a Él clamando ante su presencia. De Él y solo de Él proviene nuestro socorro en tiempos de aflicción y desesperación. En esta Semana Santa que comienza, recordemos que Cristo venció desde una cruz para hacernos libres de la muerte y del pecado que nos atormentaban. Él resucitó para darnos la certeza de una esperanza eterna. Por lo tanto, tengamos la absoluta seguridad de que no existe circunstancia alguna, ni tribulaciones o conflictos que puedan someternos o derrotarnos. Nuestro Padre Celestial nos dice: no tengas temor de ellos, no tengas temor de ellos. En Cristo hemos sido rescatados y vencidos sin merecerlo. En Cristo, nuestro poderoso Salvador, ya hemos sido hechos vencedores. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, muchas gracias te damos por tu palabra en este día. Gracias porque en ella podemos vernos reflejados y podemos ver reflejado tu amor hacia nosotros. Porque cuando estábamos rodeados, sitiados por el mal de este mundo, tú nos viniste a rescatar. Tú enviaste a tu Hijo para hacernos libres del pecado y de la muerte. Tú nos diste la mayor de las victorias contra el más cruento y despiadado enemigo. Y hoy estamos aquí en tu presencia, gracias a esa gracia que tú pusiste en nosotros, por medio de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, estamos delante de ti, extendiéndote nuestro clamor, sabiendo que tú oyes y respondes, y confiamos que no existe ningún enemigo que pueda atentar contra nosotros y destruirnos, porque tú ya venciste y tu victoria ha sido extendida a nosotros también. Señor, ayúdanos para que nosotros no vivamos conforme a las conductas del mundo, para que nosotros podamos vivir como nuestro Señor Jesús, respondiendo con amor, no con venganza, no con violencia, no con desprecio. Y ayúdanos, Señor, a poder confiar siempre que tú nos librarás de toda situación. Hoy queremos decir delante de ti que no queremos tener más temor, no queremos tener temor, queremos ser libres en ti, queremos confiar siempre en tu obra que se extiende a nosotros hasta hoy. Muchas gracias por todo. Pedimos tu bendición en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.